¿Te has preguntado alguna vez cómo sería nuestra vida si tuviéramos una guía directa de Dios? Algo que fuera claro, profundo y que nos mostrara cómo vivir con propósito y paz. Eso es precisamente lo que representan los 10 mandamientos, una guía dada por Dios mismo para llevar una vida de fe, amor y justicia. Estos mandamientos no son solo reglas antiguas, son principios eternos que nos recuerdan cómo conectarnos con Dios y con los demás de manera genuina y profunda. Los 10 mandamientos se originaron en un momento histórico cargado de significado y desafío para el pueblo de Israel. Después de años de esclavitud en Egipto, Dios liberó a su pueblo y los guió al desierto, a un lugar donde aún estaban encontrando su identidad y propósito. En medio de esta travesía, Dios los llevó al monte Sinaí, un lugar donde lo divino y lo humano se encontraron en un acto de revelación sin precedentes. Fue aquí, en un ambiente lleno de truenos, relámpagos y una nube que cubría la montaña, que Dios mismo entregó a Moisés estas instrucciones sagradas. ¿Por qué fue tan importante que Dios diera estos mandamientos en ese momento? El pueblo de Israel necesitaba algo más que una tierra prometida. Necesitaba una base espiritual y moral para construir una nueva identidad. Dios, en su amor, les dio estas leyes para que fueran más que una nación, para que fueran su pueblo. Los mandamientos eran una invitación a vivir de acuerdo con su santidad y su justicia, recordándoles que su presencia estaba con ellos en cada acto y en cada decisión. Cada mandamiento fue dado para enseñarnos a honrar a Dios y a vivir en paz con los demás. Esas reglas no solo hablan de obediencia, hablan de amor, de respeto, de integridad. Nos muestran cómo nuestras acciones diarias, desde honrar a nuestros padres hasta ser fieles en nuestras palabras, son parte de una vida que busca reflejar a Dios. Estos mandamientos, más allá de las palabras en una piedra, nos invitan a vivir una vida que honra a Dios y que trae paz y justicia a nuestras relaciones. El primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es el primero de los 10 mandamientos y se coloca en primer lugar porque define el corazón de nuestra relación con Dios. Este llamado a amar a Dios con todo nuestro ser no es solo una instrucción, es la base sobre la cual se edifica la vida de fe. Al poner a Dios en el centro de nuestra vida, aprendemos a vivir en una devoción genuina, una entrega profunda que moldea y transforma cada aspecto de nuestro carácter y de nuestra manera de ver el mundo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente es un acto de total entrega y humildad. Este mandamiento nos invita a reconocer que nuestra vida no nos pertenece por completo, que somos creación de Dios y que todo lo que somos y tenemos proviene de su mano. Es un acto de reconocer su soberanía y de poner nuestra confianza plena en Él. Esta entrega, lejos de ser una carga, se convierte en una fuente de libertad y paz. Al entregarnos por completo a Dios, dejamos de buscar la aprobación o la satisfacción en las cosas temporales y encontramos una paz que nos llena desde adentro, una paz que el mundo no puede ofrecer. Este mandamiento también transforma nuestro carácter al enseñarnos a vivir con propósito y sentido. Al tener a Dios como el centro, cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras decisiones hasta nuestras relaciones, cobra un significado más profundo. Aprendemos a vivir para algo mayor que nuestros propios deseos o ambiciones, y nuestra vida se convierte en un reflejo de nuestra fe y nuestra devoción. Esta orientación hacia Dios nos ayuda a desarrollar una visión clara de lo que es realmente importante y a vivir con integridad, ya que nuestras acciones y decisiones están motivadas por un amor sincero hacia Dios y su voluntad. Amar a Dios sobre todas las cosas nos ayuda a construir una vida de adoración continua. Al hacer de Dios nuestra prioridad, aprendemos a reconocer su presencia en cada momento y a vivir con gratitud. La adoración ya no se limita a momentos específicos de oración o culto, sino que se convierte en una actitud constante de nuestro corazón. Este amor y devoción nos enseñan a ver cada detalle de la vida como una expresión de su amor y su provisión. En Deuteronomio 6:5 se nos instruye: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este versículo nos llama a un amor total, uno que trasciende las palabras y se refleja en nuestras acciones diarias. Amar a Dios sobre todas las cosas también nos da una perspectiva de humildad y gratitud. Al poner a Dios en el centro,
reconocemos que no somos autosuficientes y que necesitamos de su guía y su gracia en cada paso de nuestro camino. Esta humildad nos lleva a vivir con un corazón agradecido, recordándonos que cada bendición y cada logro no son solo resultado de nuestro esfuerzo, sino también fruto de su amor y su favor. Este mandamiento, entonces, nos ayuda a vivir con una actitud de gratitud y humildad que moldea nuestro carácter hacia una vida menos egoísta y más generosa, donde reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. El amor a Dios también transforma nuestras relaciones con los demás. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, aprendemos a amar a las personas con un amor más puro y desinteresado, porque ya no buscamos en ellas lo que solo Dios puede darnos. Al poner a Dios primero, nuestro amor hacia los demás deja de ser dependiente de lo que recibimos y se convierte en un reflejo del amor incondicional que Dios tiene hacia nosotros. Esto nos ayuda a vivir con menos expectativas egoístas y más comprensión y empatía, ya que nuestro amor no proviene de una necesidad, sino de una abundancia que Dios mismo nos ha dado. Finalmente, este mandamiento nos enseña a vivir con confianza y paz, sabiendo que, al poner a Dios en el centro, estamos en las manos de aquel que tiene el control de todo. Amar a Dios sobre todas las cosas significa confiar en su sabiduría y en su plan, incluso cuando no entendemos las circunstancias que nos rodean. Este amor nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, sabiendo que no estamos solos y que pase lo que pase, Dios está con nosotros y su amor nunca falla. Esta confianza transforma nuestro carácter hacia una vida de fe y esperanza, donde no somos controlados por el miedo o la incertidumbre, sino que vivimos con la certeza de que Dios está guiando cada paso. El segundo mandamiento, no adorar ídolos ni dioses ajenos, es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Dios no solo nos pide que evitemos las imágenes talladas o los ídolos visibles. Nos llama a una vida de devoción exclusiva hacia Él, a rechazar cualquier cosa que busque ocupar el lugar que le pertenece solo a Dios en nuestro corazón. Este mandamiento es un recordatorio constante de que la verdadera fuente de nuestra paz, identidad y propósito no se encuentra en cosas materiales o en logros personales, sino en nuestra relación con el Dios verdadero. La idolatría no se limita a las figuras o estatuas. Puede manifestarse en aquellas cosas que, sin darnos cuenta, ponemos en el centro de nuestra vida. En el contexto actual, los ídolos pueden ser el dinero, el poder, la aprobación de los demás, el éxito profesional o incluso nuestras propias ambiciones y deseos. Cualquier cosa a la que le damos más importancia que a nuestra relación con Dios se convierte en un ídolo. Este mandamiento, por tanto, es una invitación a examinar honestamente nuestra vida y a preguntarnos si hemos permitido que algo temporal tome el lugar de lo eterno. Al rechazar la idolatría y enfocarnos en el Dios verdadero, el creyente desarrolla una fe sólida y una lealtad inquebrantable. Este proceso de devoción exclusiva a Dios moldea nuestro carácter hacia una vida de integridad y de confianza. Cuando decidimos no poner nuestra esperanza en las cosas pasajeras, aprendemos a confiar plenamente en Dios, quien es constante y eterno. Esta fidelidad a Dios nos da una paz interior que va más allá de las circunstancias externas, porque nos libera de la dependencia de factores que no controlamos. Al poner a Dios en el centro, el creyente experimenta una libertad y una paz que provienen de saber que nuestra vida y nuestro valor no dependen de nada fuera de Él. Este mandamiento también transforma nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Al poner a Dios en el centro de nuestra vida, dejamos de buscar nuestra identidad en logros, posesiones o relaciones. Esto nos libera de las presiones y expectativas que muchas veces la sociedad nos impone y nos permite vivir con un enfoque más claro y con un propósito más elevado. Ya no necesitamos buscar validación en las cosas temporales porque encontramos nuestra seguridad en el amor y en la fidelidad de Dios. Esta libertad nos ayuda a vivir con humildad y a valorar las bendiciones materiales y las relaciones sin que se conviertan en el fundamento de nuestra identidad. La lealtad a Dios que este mandamiento fomenta también fortalece nuestra fe. Al decidir no poner nuestra confianza en ídolos, estamos construyendo una relación genuina y profunda con Dios. Nos estamos abriendo a confiar en su guía, a depender de su provisión
y a reconocer que solo Él puede llenar nuestro corazón. En Isaías 42:8, Dios declara: «Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas». Este versículo nos recuerda que Dios desea una devoción auténtica y que solo Él es digno de recibir nuestra confianza y adoración. Este mandamiento también nos enseña la importancia de vivir con claridad espiritual. Al evitar la idolatría, desarrollamos una vida enfocada en lo que es eterno, en lugar de en lo que es efímero. Nos ayuda a vivir con una perspectiva de integridad y a valorar lo que realmente tiene significado. Esta lealtad y claridad nos permiten cultivar un carácter resiliente, una fe que no se tambalea cuando las circunstancias cambian, porque nuestra seguridad y paz están ancladas en Dios. Al vivir de esta manera, el creyente se convierte en una persona que vive con propósito y con una dirección firme, alguien que no se deja llevar por las tentaciones o por las presiones de la vida moderna. Honrar este mandamiento también transforma el corazón del creyente hacia una vida de gratitud y humildad. Al reconocer que solo Dios merece nuestra devoción, aprendemos a valorar todas las bendiciones de la vida como regalos temporales, sin convertirnos en esclavos de ellos. Nos ayuda a ser agradecidos sin apegarnos a lo material y a vivir con un corazón generoso y desapegado. Esta actitud de gratitud y humildad nos ayuda a vivir de manera más ligera, sabiendo que nuestro verdadero tesoro está en nuestra relación con Dios, no en las cosas que poseemos o en lo que logramos. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, nos invita a reconocer la santidad y el peso del nombre de Dios. Este mandamiento es un llamado a vivir con reverencia y a recordar que cuando hablamos de Dios, estamos refiriéndonos a la esencia misma de la divinidad, al Creador del universo, al origen de la vida y del amor. Dios no es solo una palabra ni una idea. Su nombre representa su presencia, su poder y su amor incondicional. Al honrar este mandamiento, el creyente aprende a valorar y respetar la relación con Dios de una manera sincera y profunda. Evitar tomar el nombre de Dios en vano nos transforma desde adentro, enseñándonos a usar nuestras palabras con cuidado y a entender que lo que decimos refleja nuestra actitud hacia Dios. Es más que un acto de respeto externo, es una disciplina del corazón. Al elegir no pronunciar el nombre de Dios de manera trivial o sin sentido, el creyente desarrolla una conciencia de su grandeza y majestad y de la importancia de honrarlo en cada aspecto de su vida. Este mandamiento nos invita a acercarnos a Dios con un corazón lleno de humildad, sabiendo que no estamos tratando con algo común, sino con el Santo, el Altísimo. El respeto hacia el nombre de Dios también moldea nuestro carácter hacia una vida de autenticidad y coherencia. Si entendemos el significado profundo del nombre de Dios, no solo evitamos usarlo de manera superficial, sino que buscamos reflejar su santidad y su amor en nuestras palabras y acciones. Este mandamiento nos llama a vivir con integridad, recordándonos que no debemos usar el nombre de Dios para justificar nuestras propias acciones, ni para manipular o impresionar a los demás. La reverencia hacia su nombre nos lleva a vivir con un respeto profundo por su verdad y su voluntad, y nos aleja de la hipocresía o de la superficialidad en nuestra fe. Este mandamiento también nos enseña a vivir con gratitud y a reconocer que cada vez que pronunciamos el nombre de Dios, estamos reconociendo su presencia en nuestra vida. Usar su nombre de manera reverente y respetuosa es una manera de recordarnos a nosotros mismos que dependemos de Él en cada momento y que, sin su amor y guía, estamos incompletos. En Proverbios 18:10 leemos: «Torre fuerte es el nombre del Señor, a ella corre el justo y es protegido». Este versículo nos recuerda que el nombre de Dios es un refugio, una fuente de seguridad y paz para el creyente, y al honrarlo con respeto, reconocemos su poder protector sobre nosotros. Vivir de acuerdo con este mandamiento también nos lleva a desarrollar una comunicación más honesta y profunda con Dios y con los demás. Al reconocer el valor y la santidad de su nombre, aprendemos a ser más conscientes de nuestras palabras y a evitar el lenguaje vacío o sin sentido. Este respeto por el nombre de Dios nos invita a usar nuestra comunicación para edificar, para sanar y para acercar a los demás al amor de Dios, en lugar de usarlas de manera descuidada.
Este mandamiento nos recuerda que nuestras palabras tienen poder y que la manera en la que hablamos refleja la relación que tenemos con Dios y el respeto que sentimos hacia su presencia en nuestra vida. Finalmente, este mandamiento nos transforma en personas más conscientes y agradecidas. Al respetar el nombre de Dios, estamos diciendo al mundo y a nosotros mismos que nuestra relación con Él es sagrada y que su presencia en nuestra vida es invaluable. Nos recuerda que no estamos solos y que en momentos de duda o de prueba, su nombre es nuestra fuerza y nuestra esperanza. Esta consciencia nos permite vivir con una paz y una gratitud constantes, sabiendo que cada vez que pronunciamos su nombre con reverencia, estamos acercándonos a su amor y a su protección. El cuarto mandamiento, santificar el día de reposo, nos recuerda la necesidad de apartar un tiempo sagrado, un espacio en medio de nuestras actividades, donde el ruido del mundo cede ante la paz de la presencia de Dios. Este mandamiento no se trata solo de detener el trabajo, es un llamado a honrar a Dios con nuestro tiempo, a hacer una pausa para recordar quién es Él y quiénes somos nosotros en su amor. Este día de descanso es una invitación divina a recordar que la vida no se trata solo de productividad y logro, sino de relación, de adoración y de renovación espiritual. Santificar el día de reposo es una práctica que transforma profundamente el carácter de un creyente, porque nos enseña a depender de Dios y a vivir con un sentido de gratitud y humildad. Cuando elegimos detenernos, dejar de lado nuestras actividades y dedicarnos a Dios, estamos reconociendo que nuestra vida y nuestras bendiciones no dependen exclusivamente de nuestro esfuerzo. Estamos afirmando que confiamos en que Dios proveerá, que su presencia nos llena y que nuestro valor no se define solo por lo que hacemos, sino por lo que somos en Él. Este mandamiento es también un recordatorio de la importancia del equilibrio. En un mundo que constantemente demanda más y donde el trabajo y las responsabilidades pueden consumirnos, Dios nos llama a apartar un día para descansar, para renovar nuestro espíritu y nuestras fuerzas. Este descanso es una práctica de fe que nos ayuda a recordar que no estamos en control absoluto de nuestras vidas y que Dios, en su sabiduría, desea que vivamos de manera equilibrada y saludable. Al obedecer este mandamiento, el creyente aprende a vivir con menos ansiedad y a valorar el bienestar de su espíritu, de su cuerpo y de sus relaciones. Santificar el día de reposo también nos enseña la importancia de vivir en comunidad. Este mandamiento nos invita a pasar tiempo en adoración, no solo de manera individual, sino también junto a otros creyentes. Es un día para compartir en la fe, para fortalecer los lazos familiares y para vivir en comunión con quienes comparten nuestra relación con Dios. Este tiempo de descanso y adoración en comunidad nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestro camino de fe y que necesitamos de la compañía y el apoyo de aquellos que también buscan a Dios. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esta comunión fortalece nuestra fe y nos recuerda que, juntos, podemos ser un reflejo del amor de Dios en el mundo. Además, este mandamiento es una invitación a vivir con gratitud y con una perspectiva eterna. Al dedicar un día para descansar en Dios, recordamos que nuestras bendiciones no provienen solo de nuestro esfuerzo, sino de su provisión. Nos lleva a ver que cada cosa que tenemos es un regalo y que nuestra vida está sostenida por su amor. Este acto de pausa y de adoración nos ayuda a vivir con un corazón agradecido, que reconoce que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un reflejo de la generosidad de Dios. Esta actitud de gratitud transforma nuestro carácter, ayudándonos a vivir con menos egoísmo y más disposición para servir y bendecir a los demás. Este tiempo de reposo y de conexión con Dios también nos da una paz y una fortaleza interior que nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida. Al detenernos y renovar nuestro espíritu en la presencia de Dios, encontramos la paz y el consuelo que necesitamos para enfrentar las pruebas con confianza y serenidad. Este descanso nos permite reorientar nuestras prioridades, recordar que Dios está en control y que pase lo que pase, su amor y su guía estarán siempre con nosotros. Al vivir este mandamiento, el creyente se convierte en alguien que lleva una paz profunda,
una paz que es fruto de una relación constante y amorosa con Dios. Obedecer el mandamiento de santificar el día de reposo también nos ayuda a desarrollar una relación más sincera y devota con Dios. Este tiempo de adoración y descanso es una oportunidad para profundizar en su palabra, para reflexionar en su amor y para orar de manera sincera y abierta. Nos enseña a no limitar nuestra relación con Dios a momentos de necesidad o de crisis, sino a construir una conexión diaria, una vida de adoración que se renueva cada semana. Este mandamiento, por tanto, nos ayuda a ser personas más fieles y comprometidas en nuestra relación con Dios. El quinto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, tiene un papel crucial en la formación del carácter de un creyente, ya que nos enseña a vivir con gratitud, respeto y humildad hacia quienes nos han dado la vida. Más que un acto de obediencia, este mandamiento es un llamado a reconocer y valorar la autoridad, el amor y el sacrificio de nuestros padres. Al honrarlos, aprendemos a ser personas de respeto y agradecimiento, cualidades fundamentales para una vida de fe. Este mandamiento es importante porque nos conecta con una lección de gratitud profunda, recordándonos que somos, en gran parte, resultado del cuidado y esfuerzo de otros. Al reconocer el sacrificio de nuestros padres, comenzamos a desarrollar una conciencia de todo lo que hemos recibido y a valorar a quienes nos han apoyado. En Éxodo 20:12, Dios promete una bendición a quienes honran a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esta promesa nos muestra que Dios valora el respeto y la obediencia hacia los padres, ya que estos valores crean una base sólida de bendición y paz en nuestra vida. Honrar a nuestros padres también nos transforma al enseñarnos a vivir con humildad. A menudo, en nuestra independencia, podemos olvidar la importancia de escuchar y valorar las experiencias de quienes nos anteceden. Sin embargo, este mandamiento nos invita a reconocer la sabiduría que tienen nuestros padres y a verlos como personas con sus propias luchas y desafíos. En Proverbios 1:8 se nos dice: «Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre». Al honrarlos, desarrollamos un carácter más abierto y dispuesto a aprender de los demás, lo cual fortalece nuestra humildad y nos prepara para escuchar y obedecer también a Dios. Este mandamiento fomenta un sentido de responsabilidad y compromiso en nuestras relaciones. Honrar a nuestros padres no es solo una instrucción para la niñez, es un compromiso de amor y cuidado hacia ellos en todas las etapas de la vida. Al practicarlo, el creyente aprende a ser responsable, generoso y a cuidar de quienes lo han apoyado. En 1 Timoteo 5:4 se nos enseña: «Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a poner en práctica la piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres y abuelos, porque esto es agradable a Dios». Así, este mandamiento cultiva en el creyente un carácter servicial y dispuesto a cuidar a los demás, extendiendo el respeto y el amor hacia la comunidad. Además, honrar a nuestros padres fortalece nuestra relación con Dios, enseñándonos a vivir con respeto y reverencia hacia su autoridad. Al aprender a honrar a quienes nos guían en la tierra, desarrollamos una actitud de obediencia que también refleja nuestra relación con Dios. En Colosenses 3:20 se nos dice: «Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor». Este mandamiento nos enseña que la relación con nuestros padres es un reflejo de nuestra relación con Dios, y que el respeto y la obediencia son esenciales en nuestra vida espiritual. Finalmente, honrar a padre y madre es un acto que nos ayuda a construir una identidad sólida y a reconocer nuestras raíces. A través de este mandamiento, entendemos que nuestras vidas están conectadas con las generaciones anteriores y que nuestros logros son parte de un legado de amor y esfuerzo. Esta perspectiva nos enseña a vivir con humildad, gratitud y respeto hacia quienes forman parte de nuestro pasado y a construir un futuro que honre ese legado. El sexto mandamiento que Dios nos encomendó, «No matarás», es una instrucción directa y poderosa que va más allá de simplemente evitar quitar una vida. Es un llamado profundo a valorar la vida humana como algo sagrado, a reconocer que cada persona es un reflejo de la imagen de Dios y, por tanto, merecedora de dignidad, respeto y compasión. Este mandamiento es una lección de amor hacia el prójimo,
un recordatorio de que nuestras acciones y nuestras actitudes hacia los demás deben ser impulsadas por el respeto a su vida y su valor intrínseco. Al enseñarnos a respetar la vida, este mandamiento moldea el carácter de un creyente hacia la compasión y la empatía. Nos lleva a ver a cada persona como alguien que merece cuidado y consideración, independientemente de sus diferencias o de sus errores. Este respeto va mucho más allá de la evitación de la violencia física. Es un llamado a reconocer la humanidad y la dignidad en los demás, a recordar que nuestras palabras, acciones e incluso nuestras actitudes tienen un impacto en la vida de quienes nos rodean. Al entender esto, el creyente desarrolla un carácter marcado por la bondad y la sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás. Este mandamiento también nos desafía a ser conscientes de nuestras propias emociones y actitudes internas. Jesús, en el Sermón del Monte, amplió el sentido de este mandamiento al enseñar que la ira y el odio hacia otra persona también son formas de violencia contra ellos. En Mateo 5:21-22, Jesús dijo: «Habéis oído lo que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo el que esté enojado con su hermano será culpable». Con estas palabras, Jesús nos recuerda que no solo debemos evitar el acto de quitar una vida, sino también cuidar las emociones negativas que pueden crecer en nuestro interior. Este mandamiento nos enseña a ser conscientes de nuestras actitudes y a vivir con un corazón libre de resentimientos, porque en última instancia, los sentimientos de odio o desprecio desvalorizan a quienes nos rodean. En este sentido, no matarás es un mandamiento que nos llama a vivir en paz y a buscar la reconciliación. Nos invita a resolver conflictos y a practicar el perdón en lugar de acumular resentimientos o permitir que nuestras diferencias se conviertan en odio. Valorar la vida implica estar dispuestos a construir puentes en lugar de levantar barreras, a reconocer que todos, independientemente de nuestras diferencias, somos parte de la creación de Dios y merecemos vivir en paz y armonía. Al practicar la reconciliación y el perdón, el creyente aprende a vivir con un carácter que busca la paz y el bienestar de los demás, en vez de fomentar divisiones y conflictos. Este mandamiento también nos enseña a proteger y cuidar la vida en todas sus formas. Al comprender el valor de cada ser humano, desarrollamos una actitud de protección y respeto, no solo hacia quienes nos rodean, sino también hacia aquellos que son más vulnerables o que están en situaciones de riesgo. Nos lleva a defender la vida de quienes no pueden defenderse, a ser una voz para aquellos que son oprimidos o marginados. El creyente que toma en serio este mandamiento se convierte en alguien que busca la justicia y la protección de los más débiles, porque entiende que la vida es un don de Dios y, por tanto, merece ser defendida. Este mandamiento es un llamado a vivir con un corazón lleno de compasión y de respeto hacia la dignidad de todos. Nos desafía a mirar a cada persona, incluso a quienes nos han hecho daño, como alguien digno de ser amado y respetado. Nos enseña a rechazar no solo la violencia física, sino también las palabras y actitudes que puedan herir o desvalorizar a los demás. Este mandamiento, cuando se vive con profundidad, nos transforma en personas que buscan el bien de los demás, en creyentes que reflejan la bondad y el amor de Dios, en un mundo que, muchas veces, olvida el valor de la vida. Vivir de acuerdo con la premisa de este mantenimiento nos hace conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras relaciones. Este mandamiento nos recuerda que el amor y el respeto por la vida deben ser el fundamento de nuestras interacciones y que debemos evitar cualquier cosa que pueda dañar o deshonrar la dignidad de otra persona. Al hacer de este principio una parte integral de nuestro carácter, aprendemos a ver la vida como algo sagrado y a actuar con bondad y empatía hacia todos. Así, el mandamiento «no matarás» no solo nos enseña a evitar el daño físico, sino a vivir con un respeto profundo por la vida y a cultivar un corazón de compasión y paz. Es un llamado a ser personas que valoran a los demás, que viven en armonía y que buscan reflejar el amor y la justicia de Dios en cada acto. El séptimo mandamiento que Dios nos encomendó es «no cometerás adulterio». Es un llamado a valorar la santidad del compromiso matrimonial y a vivir con fidelidad y respeto hacia nuestra pareja. Este mandamiento no se trata solo de evitar la infidelidad,
Es una instrucción profunda que nos invita a honrar el amor, la confianza y el compromiso que conforman la base de una relación matrimonial. Dios estableció este mandamiento para ayudarnos a construir relaciones duraderas y saludables, basadas en el respeto mutuo y en la lealtad, cualidades que son esenciales para una vida de paz y plenitud. Este mandamiento transforma el carácter de un creyente porque nos enseña a vivir con integridad en nuestras relaciones. Al comprometernos a ser fieles, estamos eligiendo honrar a nuestra pareja en pensamiento, palabra y acción, construyendo una relación basada en la confianza y el respeto. La fidelidad es mucho más que la ausencia de infidelidad física. Es un compromiso diario de poner el bienestar de nuestra pareja y de nuestra relación en primer lugar, de actuar con honestidad y de cultivar un amor sincero y desinteresado. Este enfoque no solo fortalece el vínculo de pareja, sino que también nos moldea en personas de confianza y lealtad en todas nuestras relaciones. La fidelidad en el matrimonio es una práctica que nos enseña a ser disciplinados y a vivir con autocontrol. En un mundo donde las tentaciones pueden aparecer en diferentes formas, ser fieles nos ayuda a desarrollar una fuerza interior que nos permite decir no a lo que puede dañar nuestra relación y sí a lo que la fortalece. Este autocontrol es esencial no solo en el ámbito del matrimonio, sino en toda nuestra vida de fe. Nos enseña a ser fieles a nuestros principios y a vivir de acuerdo con los valores que Dios nos ha enseñado. Al practicar la fidelidad, el creyente aprende a mantener sus compromisos y a vivir con una integridad que es evidente en cada aspecto de su vida. Este mandamiento también nos invita a valorar el amor como un compromiso genuino, no como una emoción pasajera. La sociedad actual a menudo promueve una visión del amor basada en lo inmediato y en la satisfacción personal, pero el amor verdadero requiere dedicación, sacrificio y compromiso. Al honrar este mandamiento, aprendemos a ver el matrimonio como un pacto sagrado, un espacio donde dos personas se comprometen a crecer juntas y a sostenerse mutuamente en los momentos buenos y en los difíciles. Esta perspectiva nos ayuda a vivir con una mayor empatía y respeto hacia nuestra pareja, porque entendemos que el matrimonio no es solo un contrato, sino una promesa de amor y apoyo mutuo. No cometer adulterio es también un llamado a cultivar la confianza en nuestra relación, una confianza que se construye día a día. Al ser fieles, demostramos que nuestra pareja puede confiar en nosotros plenamente, que nuestras palabras y acciones reflejan un amor sincero y un respeto profundo. Esta confianza crea un ambiente de seguridad en el hogar, un espacio donde ambos pueden ser vulnerables y apoyarse sin miedo. Este mandamiento nos enseña que la confianza es uno de los pilares más valiosos en una relación y que requiere cuidado constante para mantenerse fuerte. Al vivir este mandamiento, el creyente se convierte en alguien confiable, alguien en quien los demás pueden apoyarse, y esta lealtad se extiende a todas sus relaciones. Además, este mandamiento nos invita a vivir con una actitud de gratitud y de aprecio por nuestra pareja. Al evitar la infidelidad, aprendemos a valorar las cualidades y la presencia de nuestra pareja en nuestra vida. Nos ayuda a recordar que el amor verdadero implica aceptar a la persona que elegimos con sus virtudes y sus imperfecciones, y a encontrar en nuestra relación un espacio de crecimiento mutuo. Este respeto y aprecio son fundamentales para el carácter del creyente, ya que nos enseñan a vivir con una actitud de humildad y gratitud hacia lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. El octavo mandamiento, no hurtarás, nos llama a vivir con integridad, a respetar los derechos de los demás y a valorar la honestidad como una virtud central en nuestra vida. Este mandamiento es más que una prohibición de robar. Es un recordatorio de que Dios desea que vivamos en justicia y transparencia, evitando el daño que podemos causar a otros al tomar lo que no nos pertenece. Al obedecer este mandamiento, el creyente se transforma, desarrollando un carácter que busca vivir de manera justa y honrada, reflejando el amor y el respeto que Dios tiene por cada persona. La obediencia a este mandamiento transforma el corazón del creyente hacia una vida de integridad. Al elegir no robar, en cualquier forma que se presente, decidimos vivir en armonía con los principios de Dios, que nos llama a actuar de manera honesta y confiable. En Proverbios 11:1 se nos dice:
El Señor aborrece las balanzas falsas, pero le agradan las pesas exactas. Este versículo subraya que Dios valora la justicia en cada aspecto de nuestra vida y que la integridad en nuestras acciones y decisiones es esencial para quienes desean caminar en su luz. Este mandamiento también nos enseña a valorar el esfuerzo y las bendiciones que Dios nos da, sin codiciar lo ajeno. La tentación de robar o de desear lo que pertenece a otros surge a menudo de la insatisfacción y de la falta de gratitud. Al vivir en conformidad con este mandamiento, aprendemos a ser agradecidos por lo que tenemos y a valorar lo que Dios nos ha provisto. En 1 Timoteo 6:6-7 leemos: «Es cierto que con la piedad, acompañada de contentamiento, se gana mucho, porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos llevarnos». Esta actitud de contentamiento nos ayuda a vivir con paz y satisfacción, reconociendo que nuestras bendiciones vienen de Dios y que no necesitamos tomar lo que no es nuestro para ser felices. La práctica de este mandamiento también fomenta en el creyente una actitud de justicia hacia los demás. Al respetar los bienes y derechos ajenos, aprendemos a valorar y a cuidar el bienestar de los otros, entendiendo que nuestras acciones tienen un impacto directo en sus vidas. Este respeto por la propiedad y el esfuerzo ajeno nos ayuda a vivir con compasión y empatía, reconociendo que todos merecen disfrutar de lo que han ganado con su esfuerzo. En Lucas 6:31, Jesús nos enseña: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Este principio de reciprocidad nos invita a vivir de manera justa y a respetar a los demás en la misma medida en que deseamos ser respetados. Honrar este mandamiento también moldea nuestro carácter hacia la responsabilidad y la autoconfianza. Al evitar tomar lo que no nos pertenece, aprendemos a confiar en nuestras propias capacidades y en la provisión de Dios. Esta práctica de honestidad nos ayuda a desarrollar una vida de esfuerzo genuino y a evitar los atajos que pueden llevarnos a la deshonestidad. En Efesios 4:28 se nos instruye: «El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad». Este versículo nos recuerda que trabajar con integridad nos permite vivir con propósito y compartir nuestras bendiciones con los demás. Finalmente, este mandamiento nos invita a vivir en semejanza con el carácter de Dios, quien es justo, honesto y generoso. Al no robar, reflejamos el amor y la justicia de Dios, mostrando respeto por los demás y viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios. Este mandamiento nos ayuda a vivir con un carácter íntegro, confiando en que Dios es quien nos provee y que nuestras bendiciones no deben provenir de acciones deshonestas. El mandamiento «no levantarás falso testimonio» es un llamado a vivir con veracidad y a respetar la verdad en cada palabra que pronunciamos. Este mandamiento va más allá de evitar la mentira o la calumnia. Nos invita a vivir con una integridad que refleje la confianza y la honestidad que Dios espera de nosotros. Dios nos llama a ser personas de palabra confiable y a respetar la verdad en nuestras relaciones, porque nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, de traer paz o división. Al obedecer este mandamiento, el creyente desarrolla un carácter que busca la justicia y la autenticidad, valores esenciales en la vida de fe. Este mandamiento nos enseña la importancia de la honestidad como fundamento en nuestras relaciones. Las mentiras y los falsos testimonios pueden dañar de manera irreversible la reputación y la vida de otros, generando desconfianza y conflictos. Dios nos invita a ser personas en quienes los demás puedan confiar, que hablan con sinceridad y actúan con transparencia. En Efesios 4:25 se nos instruye: «Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo». Este versículo nos recuerda que al vivir en la verdad, fortalecemos la comunidad y fomentamos la unidad, evitando las divisiones que surgen cuando la mentira se infiltra en nuestras relaciones. Obedecer este mandamiento también moldea al creyente hacia una vida de integridad. Ser honestos en todas nuestras palabras y actos nos permite vivir sin el peso de las mentiras y la culpa. La integridad nos libera de la ansiedad de tener que recordar las falsedades y de temer las consecuencias de nuestras palabras. Jesús mismo dijo en Mateo 5:37:
Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Estas palabras nos enseñan que la integridad y la transparencia son un reflejo del carácter de Dios en nuestra vida, y que la verdad es el camino que nos permite vivir en paz y en libertad. Este mandamiento también nos enseña a valorar la dignidad de los demás, a no participar en rumores, calumnias o falsas acusaciones que puedan dañar su reputación. Cuando respetamos la verdad y no levantamos falso testimonio, mostramos que valoramos a los demás y que no tomamos a la ligera el impacto que nuestras palabras pueden tener en sus vidas. En Proverbios 12:22 se nos dice: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que actúan con verdad son su deleite. Este pasaje refuerza la idea de que Dios valora profundamente la veracidad y nos llama a ser personas que buscan el bien de los demás a través de palabras honestas y constructivas. Vivir este mandamiento también fomenta en el creyente una actitud de justicia y respeto hacia los demás. Al negarnos a hablar mal o falsamente sobre alguien, aprendemos a practicar la compasión y el respeto, reconociendo que cada persona merece ser tratada con dignidad. La justicia que este mandamiento promueve va más allá de evitar el daño. Nos enseña a usar nuestras palabras para edificar y no para destruir, a buscar la paz y no el conflicto. En Zacarías 8:16 se nos instruye: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y el juicio de paz en vuestras puertas. Este llamado a vivir en la verdad y la justicia nos enseña a ser instrumentos de paz en nuestro entorno. El último mandamiento que Dios nos confió, no codiciarás los bienes ajenos, es una invitación a vivir en contentamiento y gratitud, evitando la envidia y el deseo desmedido de poseer lo que pertenece a otros. Este mandamiento nos llama a reconocer y valorar lo que Dios nos ha dado, enseñándonos a cultivar un espíritu de satisfacción y de paz con lo que tenemos. Es una lección profunda sobre la importancia de poner nuestro corazón en Dios y no en las cosas materiales, reconociendo que nuestra felicidad y plenitud no dependen de lo que poseemos, sino de la relación que tenemos con Él. La codicia, o el deseo de poseer lo ajeno, nace de la insatisfacción y puede llevarnos a una vida marcada por la comparación y la competencia. En lugar de apreciar lo que tenemos, la codicia nos distrae, llevándonos a enfocarnos en lo que nos falta o en lo que otros tienen. Este mandamiento nos invita a redirigir nuestra atención hacia Dios, quien nos provee todo lo que realmente necesitamos. En Hebreos 13:5 se nos dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Este versículo nos recuerda que Dios es nuestra verdadera fuente de provisión y que, al confiar en Él, podemos vivir en paz y satisfacción. Obedecer este mandamiento transforma el carácter del creyente hacia una vida de gratitud y humildad. Al aprender a estar satisfechos con lo que tenemos, dejamos de comparar nuestra vida con la de los demás y comenzamos a ver cada bendición como un regalo de Dios. La gratitud se convierte en una actitud constante, y esto nos ayuda a apreciar las pequeñas y grandes bendiciones que ya poseemos. En Filipenses 4:11-12, el apóstol Pablo expresa: he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje nos muestra que el verdadero contentamiento se encuentra al reconocer que en Cristo tenemos lo necesario para vivir con paz y propósito, sin depender de lo que otros poseen. Este mandamiento también fomenta en el creyente una actitud de paz interior y de respeto hacia los demás. Al evitar la codicia, aprendemos a celebrar las bendiciones y los éxitos de los demás en lugar de envidiarlos. Este respeto hacia lo ajeno nos enseña a vivir con integridad, sin dejar que la comparación y el deseo de tener más dañen nuestras relaciones o nuestra autoestima. En Romanos 12:15 se nos anima: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Este mandato nos enseña que el amor verdadero no compite ni envidia, sino que celebra las bendiciones de los demás con sinceridad y humildad. Además, este mandamiento nos ayuda a mantener nuestras prioridades en orden, recordándonos que los bienes materiales son temporales y no pueden darnos verdadera paz o felicidad. Al evitar la codicia, desarrollamos una perspectiva más espiritual y menos materialista,
recordando que nuestra relación con Dios y con los demás es lo que realmente da sentido a nuestra vida. En Mateo 6, 19 a 21, Jesús nos aconseja: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino acumulen tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este pasaje nos recuerda que, al vivir sin codicia, dirigimos nuestro corazón hacia lo eterno, hacia los valores y principios de Dios. Finalmente, este mandamiento moldea al creyente hacia una vida de generosidad y empatía. Al estar satisfechos con lo que tenemos, somos libres para compartir y ayudar a los demás, sin temor a quedarnos sin lo necesario. La generosidad brota naturalmente cuando vivimos en gratitud y nos ayuda a ver a los demás con compasión, sin competencia ni comparación. En 1 Timoteo 6, 17 a 18 se nos aconseja: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Este versículo subraya que al vivir sin codicia, podemos ser verdaderamente generosos y utilizar nuestras bendiciones para bendecir a los demás. Los mandamientos de Dios son más que simples reglas. Son principios que nos guían hacia una vida de integridad, amor y justicia. Al vivir en obediencia a estos mandamientos, nuestro carácter es moldeado y transformado, llevándonos a reflejar el amor, la sabiduría y la paz de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Cada uno de estos mandatos nos desafía a crecer, a mirar más allá de nosotros mismos y a vivir con un propósito más profundo, en armonía con Dios y con los demás. En ellos, encontramos una guía que nos fortalece, nos purifica y nos alinea con el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de los mandamientos y su impacto en nuestro carácter. Si este mensaje te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal para recibir más contenido que te ayude a crecer en tu fe. Dale like, comparte este video con quienes necesitan escuchar estas palabras y comenta cómo los mandamientos han influido en tu vida. Juntos, sigamos aprendiendo y permitiendo que Dios moldee nuestros corazones. Nos vemos en el próximo mensaje.